Hola hola, bienvenidos a Novelas del Conejo. Recuerda, todos los derechos reservados pero la diversión es de todos. Si quieres más capítulos, deja tu poderoso like, comenta qué historia quieres ver después, y suscríbete, que eso me motiva un montón para seguir creando. Ahora sí, ponte cómodo porque la historia está por comenzar. Capítulo 511. El enemigo ha llegado al campo de batalla. El temporizador de reaparición tras la muerte para todos los jugadores de Estrella Azul se ha reiniciado. En cuanto se dio a conocer la noticia, el silencioso canal Battlefield Channel estalló en revuelo. Leo, E01. ¿Qué significa esto? ¿Por qué se desbloquea de repente? Llevamos más de 20 días luchando en el campo de batalla, y ahora incluso nos quitan nuestros recursos y recompensas de supervivencia. Marmota, C025. Nos hemos quedado sin recursos. ¿Qué sentido tiene este movimiento repentino? No tenemos información sobre los enemigos del exterior. ¿Cómo se supone que vamos a luchar? El cielo se está cayendo. Zona salvaje, C001. Condiciones de desbloqueo. 60% de jugadores restantes en el campo, junto con un umbral de poder de combate promedio. Eso debería ser todo. Posteriormente, Wilderness habló en el canal sobre la situación de los monstruos en la instancia de 5 estrellas para avisar a todos. Cuando entren los jugadores de fuera, su fuerza se verá restringida por el sistema, pero aún así serán poderosos en comparación con los jugadores de la Estrella Azul. Muchos jugadores en el canal del servidor también preguntaban qué hacer. Incluso los suministros de supervivencia y las áreas de servicio se reducirían en un 50%. Mucha gente en cada región moriría cuando llegara el momento. La naturaleza salvaje parecía poseer un aura naturalmente convincente. Una vez que transmitió su mensaje, la ansiedad de la multitud se disipó notablemente. Dado que nadie sabía qué ocurriría una vez que se abriera la zona gris, solo podían prepararse mentalmente y mantenerse en estado de máxima alerta. Yujian miró la cuenta regresiva para desbloquear el mapa y luego los pinchos que tenía en la mano. Preocuparse y apresurarse era inútil. Bien podría comer primero. Dado que el tiempo de reaparición podía reiniciarse, en realidad no morirían. Si bien la pérdida de recursos era difícil de aceptar, una reducción del 50% en los recursos de supervivencia implicaba al menos una disminución del 50% en la tasa de supervivencia. Si las cosas llegaban a ese punto, solo les quedaba esperar poder recuperarse la próxima vez. No sé si en el futuro podremos sentarnos a comer bocadillos nocturnos con tanta facilidad, así que mejor como más ahora. El estado mental de Apifiter también era bastante hermoso mientras tomaba una brocheta de callos de res y comenzaba a comer, alternando bocados con sorbos de su bebida. Tan crujiente y fragante, sniff sniff sniff, está delicioso. Las tripas de res y el esófago amarillo se compraron en el supermercado en línea Little Raccoon con una oferta de 2x1. Las porciones eran bastante grandes y muy económicas. Una vez que casi terminaron su merienda, recogieron juntos. Yujian envió un mensaje en el canal de la región 002. Turnos normales para la segunda mitad de la noche. Los equipos pueden turnarse para descansar. No vendrán enemigos esta noche. Los demás, descansen temprano y mantengan el ánimo. Mañana les espera una dura batalla. Los que estuvieron de guardia durante la segunda mitad de la noche eran principalmente personal de logística. Los miembros del equipo se turnaban y, con los dispositivos de detección y otros aparatos aún instalados, no habría ningún problema. A tan solo unas horas de la llegada de los enemigos más poderosos, ninguna facción se aburriría lo suficiente como para venir a luchar de nuevo. Yujian revisó el inventario de medicamentos por última vez antes de finalmente irse a dormir tranquilo. Sin embargo, mientras yacía en la cama pensando en los poderosos enemigos a los que se enfrentarían en unas horas, Yujian daba vueltas y vueltas, incapaz de conciliar el sueño. No era que temiera a los jugadores de otros planos. Era que el precio de la derrota era demasiado alto. Yujian miró fijamente al techo y suspiró suavemente. Estoy un poco preocupado. Si los supervivientes del refugio pudieron derrotarlos, no necesariamente perderemos. Al menos, todo el equipo sigue unido. La voz de Shiksu era muy suave.
Su tono tranquilo y las luces del campamento que se veían por la ventana resultaban tranquilizadores. Yu-Jian emitió un leve murmullo de asentimiento y simplemente se apoyó en él en silencio, hasta que finalmente se quedó dormida. Volvió a despertarse a las 5:10 de la mañana del día 22 de la batalla. El cristal divino que Yu-Jian guardaba en su pecho tenía la capacidad de recuperarse rápidamente. Aunque durmió poco, despertó con la mente despejada y mucha energía. En ese momento, el cielo aún era de un azul intenso y los distintos campamentos ya estaban en plena actividad. Durante sus jornadas en el campo de batalla, a menos que salieran de noche a causar problemas o estuvieran de guardia nocturna, se levantaban a esta hora. Tras una rápida ducha, consultaban el mapa del campo de batalla y la información que enviaban los detectores. Todos estaban acostumbrados a esta rutina. Los elementos defensivos y las trampas, que las principales regiones se habían mostrado reacias a utilizar antes, ahora se estaban desplegando. En la región 002, aparte de los escuadrones de segundo nivel responsables de establecer las líneas de defensa y proteger las islas, todos los demás regresaron a la isla base. El desayuno de hoy fue relativamente sencillo. Se calentaron panecillos precocinados y se preparó una variedad de leche de soja con cereales mediante la máquina automática de leche de soja. Tenía un aspecto normal, pero el sabor era extraordinario. Había panecillos con aceite de cebolleta, panecillos de champiñones, panecillos de char siu, panecillos de carne fresca y panecillos de cerdo desmenuzado con salsa de ajo para elegir. A menudo, a la gente le cuesta comer cuando está nerviosa, pero para los jugadores que habían sobrevivido al apocalipsis, la falta de apetito era impensable. Nadie desperdiciaría una comida tan buena. Cuenta regresiva para el desbloqueo de la zona gris. 1 hora y 20 minutos. En el mapa, la niebla gris no se disipó, sino que aumentó, como si fuera a engullir la superficie azul del mar en el siguiente segundo. La vida es como una obra de teatro. Estaba de pie, al viento, con el dobladillo de su vestido ondeando ruidosamente. Se quedó mirando el mar azul oscuro que tenía detrás, en dirección a la zona gris. Las emociones reflejadas en los ojos de los mejores combatientes de la región 002 eran complejas. Nerviosismo, pero también un toque de fanatismo propio de quienes están a punto de afrontar un desafío superior a su nivel y vislumbrar el mundo más allá de la autopista. Los más sociables y divertidos del campamento también dejaron de lado sus bromas habituales. Todos parecían serios, revisando repetidamente su equipo y provisiones. Si pudieran derrotar a los jugadores de otros planos, podrían subir de nivel. Podrían arrebatarles recursos a sus oponentes. Ante este pensamiento, los ojos de los jugadores de alto nivel de la región 002 se iluminaron notablemente. Con algo de tiempo restante, contactaron con la región 001 y también enviaron mensajes a través de los canales globales y de todo el campo de batalla. Sin importar las quejas pasadas, ahora todos eran como saltamontes en la misma cuerda. Nadie quería perder el 50% de sus recursos y áreas de servicio. Todas las facciones en el terreno de juego llegaron a un consenso. Todos eran jugadores de la Estrella Azul y, por sus intereses comunes y su futuro, presentarían un frente unido contra los forasteros. Cualquier traidor que traicionara a Estrella Azul sería asesinado de inmediato, sin excusas. Cuenta regresiva para el desbloqueo. 30 minutos. La región 002 desplegó casi todos sus recursos, utilizando todos los elementos defensivos y equipos disponibles. Revisaron la línea de defensa por última vez e instruyeron a los jugadores de Star Island para que enviaran señales e informaran sobre la situación en cualquier momento. Si el objetivo del enemigo era la base, todos debían teletransportarse de vuelta cuando se les ordenara. Con la entrada en escena de jugadores de dimensiones superiores, las islas estelares dejaron de ser importantes, siempre y cuando se pudiera proteger la base. Cuenta regresiva para el desbloqueo. 15 minutos. Todos miraban fijamente las pantallas luminosas que tenía delante, con los cuerpos tensos. Cuenta regresiva para el desbloqueo. 5 minutos. La hermana Fugi desplegó detectores avanzados en dirección a la zona gris. Otras facciones enviaron vehículos rápidos para explorar el mar o también utilizaron detectores avanzados. Los detectores utilizados por algunas regiones fueron adquiridos anoche mismo a un precio de amistad de la región 002.
cuenta regresiva para el desbloqueo. 30 segundos. Todos los jugadores del avión Estrella Azul en el campo de batalla avanzado estaban listos, entrando en sus estados de combate. Los jugadores que habían salido en vehículos a explorar el mar seguían enviando mensajes en el canal de batalla, proporcionando a todos una transmisión en directo de la situación en la zona gris. Al mismo tiempo, comentaron que sus vidas ahora estaban completas. Jamás imaginaron que, algún día, los combatientes más aguerridos de toda la autopista prestarían atención a sus mensajes. Últimos 5 segundos. La voz electrónica del sistema resonó. Defiendan la base. Incluso si solo queda una base, será una victoria para el avión Estrella Azul. Después de todo, aún eres demasiado débil. La última frase no era la voz del sistema con la que estaban familiarizados los jugadores de Blue Star, sino una voz de otro plano, frío y arrogante. 5, 4, 3, 2, 1. El enemigo ha llegado al campo de batalla. En cuanto se pronunciaron esas palabras, olas gigantescas sacudieron el mar en calma. Los jugadores que acababan de informar sobre la situación en la zona gris abrieron los ojos de repente con asombro. Hoy me tomo el día libre y publico un capítulo menos. Me sacaron una muela del juicio y me pusieron puntos. Me duele muchísimo y tengo la cara hinchada o ya no aguanto más. Veré cómo va la recuperación mañana. Si puedo publicar 2 capítulos, sin duda lo haré. Capítulo 512. La situación en el sector de la Estrella Azul es crítica. De entre la niebla gris emergió un coloso metálico de color gris plateado, de 7 u 8 metros de altura y de un tamaño comparable al de un portaaviones. Las estructuras que la coronaban estaban construidas de forma ordenada y regular, y el metal emitía una luz fría y solemne. Estaba hecha de un material desconocido. Los jugadores de Blue Star jamás habían visto nada tan avanzado. Esto era una ciudad metálica móvil. Incluso los mejores vehículos de Blue Star parecerían juguetes a su lado. En 2 segundos, todos los detectores avanzados fueron derribados. Yujian miraba fijamente la pantalla luminosa que tenía delante. En ella se mostraban las reglas actualizadas del sistema. 6 facciones de otros planos habían entrado en la contienda, con un poder de combate de panel promedio al nivel del campo de batalla avanzado. El sistema realizaría un sorteo aleatorio para determinar el emparejamiento, dando inicio a una batalla de ataque y defensa de 4 contra 4. El sector Estrella Azul también podría solicitar un desafío de 1 contra 1, aunque el sistema no lo recomendaba. 3 días después, mientras quedara una sola base en el plano de la Estrella Azul, los jugadores de la Estrella Azul serían considerados los ganadores. Si ganaban, Blue Star podría desbloquear recursos de nivel superior, mejorar los materiales para vehículos de nivel 8 y superiores, así como mejorar los recursos para los propios jugadores y los artículos y recursos que se venden en el área de servicio. Tras la captura de una base del sector Estrella Azul, los jugadores podían optar por quedarse y observar la batalla. Los jugadores con objetos especiales incluso podían volver al campo de batalla, aunque perderían la posibilidad de reaparecer. Yujian no poseía un objeto tan especial, pero dado que esa regla existía en el sistema, entonces dicho objeto debía existir en el plano de la Estrella Azul. Si bien se decía que las estadísticas del panel eran un promedio, las armas y el equipo de los oponentes eran mucho mejores que los de los jugadores de Blue Star, y sus propios niveles eran más altos. Los valores promedio de poder de combate seguían siendo superiores a los de los 10 mejores jugadores en la lista de clasificación de poder de Estrella Azul. Antes de ellos, los jugadores de Estrella Azul seguían siendo débiles. Cada una de sus facciones tenía 25 jugadores, y su tiempo de reaparición en el campo de batalla era el doble que el de los jugadores de Estrella Azul. El límite máximo de tiempo para cada batalla, tanto ofensiva como defensiva, era de 6 horas. Una vez transcurrido ese tiempo, se declaraba inmediatamente un alto el fuego. Los emparejamientos se reanudarían al día siguiente, lo que sirvió para que el sector Estrella Azul tomara un respiro y elaborara tácticas. Había 6 facciones enfrentadas, con 4 sorteadas cada día, por lo que inevitablemente habría repeticiones.
Las facciones que no salían sorteadas podían observar la batalla a través de la pantalla de luz o dirigirse al mar. Los jugadores de las facciones que no fueron sorteadas ese día se encontraban en un estado de invencibilidad, pero tampoco podían atacar. Durante un ataque, los jugadores de la Estrella Azul que estuvieran en el campo podrían apoyarse mutuamente, siempre y cuando pudieran llegar a tiempo. Las facciones ajenas a Estrella Azul abrían una matriz de teletransportación en el punto de aterrizaje de la isla que habían elegido. Hoy, los sectores sorteados fueron C045, más 01, E02 y C020. Las facciones enemigas se llamaban Aurora, Noche Oscura, Mar Profundo y Vida. La pantalla luminosa también se actualizó con información visual sobre los enemigos. En la superficie, seguían pareciendo criaturas humanoides. Algunos vestían túnicas blancas de un material desconocido y portaban grandes espadas. Otros tenían orejas de elfo y piel de color rojo oscuro. También había algunos con piel pálida como la muerte y ojos carmesí, muy parecidos a aquel vampiro ancestral de la mansión. Sin embargo, aquel ancestro era una versión maltrecha y desamparada, mientras que los que aparecían aquí eran versiones con todo su poder. Y luego estaban aquellos con cabello azul, de más de 2 metros de altura, con escamas en la cara y que portaban armas parecidas a tridentes. Daba la impresión de que podían derribar a 5 jugadores de Estrella Azul con una sola mano. También había hombres lagarto y gente planta, literalmente gente planta con cuerpos parecidos a ramas y ojos color esmeralda. Las facciones Mar Profundo, Noche Oscura y Aurora pertenecían a la misma raza, mientras que la facción Vida era una mezcla de jugadores con diversas características físicas, liderada por la gente planta. A esta facción no le importaba la raza, solo la corriente de pensamiento y la fe. Al mismo tiempo, un elfo de color rojo oscuro que sostenía un bastón negro, aparentemente el líder, miró a su alrededor como si presintiera algo. Los ojos de ese jugador de Estrella Azul eran una bendición. Si se los pudieran quitar, no, sin duda se los arrebatarían. Jugadores débiles de Estrella Azul, creyendo que solo por activar el sistema de juego se ganaron un lugar en la mesa. ¡Qué ingenuos! Lo que habían vivido en la autopista antes era un juego de niños. ¿Cómo podían imaginar lo cruel que era realmente el mundo fuera de Blue Star? Antes de que comenzara la batalla de ataque y defensa, las bases de los jugadores de Estrella Azul eran su mayor protección, pero aún así se atrevieron a enviar gente a explorar para obtener información. Esto fue simplemente un pequeño castigo a modo de advertencia. Cada uno de sus planos había atravesado grandes dificultades, sacrificando a innumerables miembros de clanes comunes que no podían seguir el ritmo de los niveles, antes de poder avanzar hacia mundos de dimensiones superiores. Poder, objetos de nivel divino. Todas las facciones se disputaban esos objetos. Los objetos de nivel semidivino, como el Ojo de la Verdad y el Luoshu, fueron recursos que se desplegaron en Blue Star cuando comenzó el juego. Y los objetos de nivel divino obtenidos por los 10 primeros en la lista de clasificación de poder se originaron en la propia Estrella Azul. Aunque el poder de combate promedio de los jugadores de Estrella Azul no fuera suficiente, encontrarían la manera de que desbloquearan las zonas grises. Si bien Blue Star desbloqueó el sistema, inició el juego de supervivencia y obtuvo recursos para resistir el apocalipsis, sus propios recursos futuros también se convirtieron en piezas en juego. Es bastante justo, ¿no? El sistema que nos brinda el mundo de dimensiones superiores siempre tiene un precio. El llamado Plan Luciérnaga no era más que una presa fácil a la espera de ser sacrificada. 10 minutos después, la batalla de ataque y defensa comenzó oficialmente. Los mensajes en el canal de batalla de la Estrella Azul se sucedían rápidamente. No puedo despertarme durante el día, C020. Se acabó para nosotros. No tenemos muchas pociones ni cartas de objetos. ¿Qué haremos si no podemos ganar? Llorando ya estás muerto. C045. ¡Ayuda! Los jugadores de otros planos se ven tan fuertes, cada uno parece un jefe de una instancia de alta dificultad. El rey me pidió que patrullara la montaña, ¿el gran jefe tiene alguna píldora de reposición de sangre adicional? Sniff, puede que perdamos, pero aún queremos dar pelea. Mark, más 01. Todos somos jugadores de Estrella Azul.
con un gran enemigo frente a nosotros. Espero que puedan brindarnos ayuda. El rey me pidió que patrullara la montaña C001. En realidad no tengo muchas. Las hierbas medicinales aún se están cultivando. Puedo darte algunas pociones curativas de grado especial a precio de costo. Ahora, todos los jugadores de Estrella Azul pertenecían a una misma facción, independientemente de su sector, pero las píldoras de reposición de sangre eran realmente insuficientes. En lugar de dispersar recursos importantes, era mejor concentrarlos en manos de los sectores con mayores posibilidades de ganar. Por lo tanto, en el lado 01, la caravana había llegado a acuerdos privados con ellos. Lo que se vendió entonces no fueron solo detectores, sino también varias píldoras regeneradoras de sangre. El resto dependería de la situación de emparejamiento durante los próximos 2 días. Si 002 y 001 se desplegaban el mismo día, 001 podría recibir un 10% adicional de las píldoras de reposición de sangre. De lo contrario, Yujian tendría que reservar el 70% para 002. No es que aún se protegiera de los demás en un momento como este. Reconocía la fortaleza de 001, pero prefería reservarse más recursos para sí misma. Confiaba más en sí misma y en 002. El ambiente en el canal del campo de batalla era tenso. Los jugadores de los sectores que aún no habían sido sorteados observaban la ciudad de acero en el mar, con el corazón encogido. En el lado 002, varios comandantes y fuerzas principales ya habían alejado sus vehículos de la base, dirigiéndose hacia el frente de batalla. Necesitaban comprobar la fuerza de estos jugadores de alto nivel. Yujian alzó sus binoculares y miró hacia la ciudad de acero junto al mar, con los ojos llenos de asombro, pero aún más de deseo. Tarde o temprano, mejoraría su vehículo hasta alcanzar ese nivel. Y no muy lejos, lo que Light Fisley que Play pensó en la baraja fue: bien, tenía un nuevo objetivo para saquear. Un día, lograría acceder al mundo de dimensiones superiores. Y jamás permanecería siendo la debilucha en el campo de batalla para siempre. La cuenta regresiva de 10 minutos terminó. Tras una señal del sistema, la batalla comenzó oficialmente. 5 segundos después, los 4 equipos enemigos se teletransportaron a los puntos de aterrizaje de los 4 sectores de la Estrella Azul, respectivamente. No hubo palabras superfluas. Sus miradas fueron consistentemente arrogantes. Esto fue una masacre. Yujian se encontraba fuera de la base del sector 020, con su pantalla de luz abierta, mientras supervisaba simultáneamente la situación en los otros 3 sectores. Gracias a todos por su preocupación. Ver sus comentarios me llena de alegría. La nota que dejaron se borrará más tarde para no afectar la experiencia de lectura de quienes lean después. Capítulo 513. Lucharemos hasta el último momento. Fue terrible. Se podría decir que los 4 frentes se habían derrumbado. Incluso la relativamente fuerte zona E02 estaba sufriendo desesperadamente bajo el ataque de la facción de la Noche Oscura. Por no hablar de los demás equipos. La distancia en línea recta desde el punto de aterrizaje hasta la base de la matriz de teletransportación era de 200 metros, y en menos de 5 minutos, la línea de batalla había retrocedido decenas de metros. Olvídate de 6 horas, a este ritmo, incluso 1 hora sería difícil. Los jugadores de nivel 7 podían resistir un poco más, pero los jugadores de nivel 6 estaban siendo aniquilados como vegetales bajo el ataque de estas criaturas. Los jugadores que ayer charlaban y bromeaban en el canal, hoy veían miembros volando por todas partes. La gente caía constantemente y resucitaba sin cesar para llenar los huecos. Estas criaturas de alta dimensión lo hacían deliberadamente, utilizando métodos tan brutales para matar a los jugadores de Blue Star, también como advertencia para los espectadores, ejerciendo presión psicológica sobre ellos. Habían hecho todo lo posible, utilizando todas las cartas de objetos que podían, y todas sus medicinas estaban en tiempo de recarga. Los sanadores se lanzaron desesperadamente a la línea de batalla, y mientras curaban a un compañero, una enorme espada de luz cayó en picado desde el aire. Los jugadores que controlaban a un enemigo contenían la respiración, logrando finalmente controlarlo, pero tan pronto como llegaba el ataque del oponente, el control se rompía al instante.
Era demasiado desesperanzador. No tenían ninguna posibilidad de victoria. Un solo golpe crítico del oponente y sus atacantes caían instantáneamente antes de que pudieran siquiera atacar, mientras que sus ataques más fuertes se sentían como un suave masaje para el enemigo. A los 25 minutos, la base 020 fue capturada. A los 30 minutos, más 01 fue completamente aniquilada y su base capturada. A los 35 minutos, la base de la zona 045 fue capturada. Transcurrida una hora, el comandante del E-02 se desplomó y la base quedó perdida. Llegados a este punto, las islas base de las 4 zonas principales de la facción Estrella Azul se volvieron negras en el mapa. E-02 podría haber durado más, pero había un líder en la facción de los elfos oscuros que sostenía un cetro. Su habilidad era similar a la de ataque mental. Cada vez que un jugador de la zona E-02 moría, se añadía una capa de marca mental. Con 4 o 5 capas, su moral se quebraba por completo y perdían la voluntad de resistir. Finalizó el primer día de la batalla de defensa de la Estrella Azul. En el canal del campo de batalla, jugadores de otras razas comentaban sobre el poder de combate de los jugadores de la Estrella Azul. Haber producido tantos jugadores de nivel 7 en tan poco tiempo nos hizo pensar que podrían enfrentarse a nosotros, pero son sorprendentemente débiles. No pueden resistir un golpe. Que estos jugadores de la Estrella Azul sepan la diferencia que hay entre ellos y nosotros. Ni siquiera lo eliminan después de 50 asesinatos consecutivos. Aburrido. En el canal Estrella Azul, los jugadores de las 4 zonas principales guardaban silencio, y todos los demás estaban preocupados. Todavía quedaban 2 zonas de servidores extranjeros y 6 zonas WAGO. Tras presenciar la guerra de hoy, muchos sintieron miedo y el deseo de retirarse. Algunos incluso sugirieron rendirse, argumentando que no tenía sentido ser masacrados tan cruelmente cuando de todos modos no podían ganar. ¿Qué pasaría si se redujeran los recursos? Como expertos en sus respectivas áreas, aún podrían sobrevivir incluso si los recursos para la supervivencia se redujeran en un 50%. Sí, podrían resucitar en el campo de batalla, pero al enfrentarse a enemigos tan poderosos, su mentalidad se vería afectada al ser masacrados. Incluso E-02 solo aguantó una hora. Que los jugadores más débiles subieran ahora sería un suicidio. Otros intentaban ofrecer palabras de aliento. No me pegues. 030. No te rindas. ¿Acaso todos han llegado hasta aquí solo para sobrevivir? ¿No quieres conocer la verdad del mundo? ¿No quieres seguir avanzando? Groundhog 025. Si nos rendimos esta vez, ¿qué pasará la próxima? No soporto la arrogancia de estos jugadores extranjeros en el canal. Nuestro nivel es inferior al suyo y nuestro equipo es mucho peor, así que perder no es vergonzoso. El comandante del 001 seguía compartiendo estrategias. Otros podrían rendirse, pero ellos jamás se darían por vencidos. En el lado 002, todos estaban sentados en el campamento, discutiendo durante un buen rato el mapa del interior de la base. Tras presenciar la batalla, mentirían si dijeran que no quedaron impactados. Los jugadores ajenos a Blue Star eran realmente fuertes, superiores a ellos en todo, desde la capacidad de combate hasta el equipamiento defensivo. Si nos fijamos en la ropa que llevaban los jugadores de la Estrella Azul, comparados con ellos, los jugadores de la Estrella Azul parecían refugiados. Si luchamos de frente, no tenemos ninguna posibilidad de ganar. Solo nos queda arriesgarnos y dejar que entren en la matriz de teletransportación, dijo Yu Jian, extendiendo las manos. Esos jugadores extranjeros ni siquiera se molestaron en observar las habilidades y los estilos de lucha de los jugadores de la Estrella Azul, y la experiencia previa en combate de los jugadores de la Estrella Azul tampoco pudo hacerles frente. Blue Umbrella dijo: si los dejamos entrar, ¿qué tan seguros están? No son como los enemigos anteriores. Una vez que logren entrar, la base estará en peligro. La diferencia de fuerza era demasiado grande, y Yu Jian tampoco tenía confianza. Dijo la verdad. No tengo ninguna confianza.
Pero tal como ella dijo, el método de establecer una línea de batalla y defenderla hasta la muerte fue utilizado hoy por las 4 zonas, y los hechos demostraron que fue inútil. No pudieron mantenerla. Los compañeros que defendían la línea cayeron varias veces, su moral se quebró y el tiempo de reanimación fue largo. Era simplemente la diferencia entre perder antes o perder después. A nadie le quedaba otra opción que confiar en ella. Este grupo de jugadores extranjeros era arrogante, pero no tonto. Al contrario, eran muy hábiles en combate. Si la facción Estrella Azul ajustaba sus tácticas, podrían reaccionar rápidamente y tomar la decisión más acertada. Desde la perspectiva de los jugadores de la Estrella Azul, Yujian consideraba que prácticamente no tenían defectos en el combate. Esta noche, pocos jugadores de la Estrella Azul pudieron dormir, temerosos de que la facción de la Estrella Azul perdiera y temerosos de que les tocara jugar mañana. Yujian pasó toda la noche preparando veneno. La batalla de hoy le hizo comprender que tener mucha medicina era inútil ante tal disparidad de fuerzas. En la zona 002 no faltaban otros medicamentos, solo las píldoras regeneradoras de sangre. Era cierto que las hierbas medicinales seguían creciendo y podían madurar rápidamente con fertilizante, pero ¿cuántas píldoras regeneradoras de sangre podría elaborar en tan poco tiempo? No sería suficiente. Bien podría centrarse en perfeccionar el veneno. Si la investigación sobre los pergaminos lograra otro avance significativo, la probabilidad de victoria aumentaría ligeramente. Al día siguiente, día 24 en el campo de batalla. A las 8 de la mañana comenzó el sorteo del sistema para determinar los partidos. Zonas 025, 032 y 01 a 02. Las 4 zonas principales pasaron toda la noche estudiando cómo resistir al poderoso enemigo. Algunos jugadores incluso practicaron con sus compañeros durante toda la noche. Yujian tenía muchas píldoras de recuperación y bebidas reconstituyentes, que podía darles a precio de costo. Con un enemigo formidable por delante, no pensaba en ganar dinero. Si perdían, todos sufrirían, independientemente de unas pocas monedas de cristal. Las 4 zonas principales que se habían preparado no aspiraban a ganar hoy. Sabían que su fuerza era insuficiente. Su objetivo era retrasar el tiempo lo máximo posible, obligar al enemigo a usar toda su fuerza y permitir que las últimas 4 zonas de la Estrella Azul, las 3 más fuertes, vieran las fallas en el combate del enemigo. En este juego, no podía haber un verdadero guerrero hexagonal. Aquellos con alta defensa y ataque tienen poca agilidad. La mejora de sangrado de un maestro del veneno, una vez acumulada 3 veces, prácticamente ignora la defensa. Los personajes que infligen mucho daño explosivo tienen poca defensa, y los jugadores con ataques de área no pueden matar a la gente al instante. Esta lógica también se aplica a los jugadores extranjeros. Por supuesto, eso está sujeto a la condición de que estén al mismo nivel. Estos jugadores extranjeros simplemente se han desarrollado antes que los jugadores de Blue Star y poseen más experiencia en combate. Antes de que comenzara la batalla, Wilderness envió un mensaje en el canal del campo de batalla, que ya estaba ocupado por jugadores extranjeros. Desierto, Estrella Azul 001. Lucharemos hasta el último momento. Los jugadores de Estrella Azul no pueden perder. Lesión por pulsación de tecla, Estrella Azul 032. Aunque perdamos, a Estrella Azul todavía le quedan 4 zonas principales. A la carga. No hemos llegado hasta aquí por recursos y poder. Trátalos como si fueran monstruos de instancia. Clear 0, Equipo Noche Oscura 01. Tu fuerza es escasa, pero tu tono no es débil. Si no fuera por este maldito mecanismo del campo de batalla de la Estrella Azul, ninguna de tus zonas de criaturas de bajo nivel habría quedado en pie el primer día que entramos. Lesión por presión de tecla, Estrella Azul 032. Viejo monstruo rojo, hablando de no dejar ninguna zona atrás. Si tienes agallas, quítate el equipo defensivo y ponte el mismo que los jugadores de Estrella Azul. No te atreverías, ¿verdad? Clear 0, Equipo Noche Oscura 01. ¿Quién habla de ridícula equidad en matanzas y saqueos? Nuestro poder de combate ya está promediado. Verán, estos seres superiores eran arrogantes, pero no se dejarían provocar por unas pocas palabras. El rey me pidió que patrullara la montaña, Estrella Azul 002.
también lucharemos hasta el último momento. Este capítulo ha sido revisado por completo. Capítulo 514. La batalla ofensiva del segundo día, se escuchó el sonido de aviso habitual y aparecieron a los circulares en los 4 puntos principales de inicio de sesión del servidor. Los jugadores extranjeros que coincidieran con el sistema serían teletransportados al lugar en 5 segundos. Yu-Jian, protegido por una mejora de seguridad, llegó a las afueras de la base 032. Para los 4 campos de batalla, los servidores principales restantes de Blue Star, que aún no habían participado, enviaron a sus jugadores principales a observar. Solo unos pocos jugadores de los 4 servidores principales, que ya habían perdido ayer, optaron por retirarse. Sus fuerzas principales seguían en el campo de batalla, observando también en un estado seguro. Querían observar el rendimiento de otros servidores importantes de Blue Star y recabar más información sobre los jugadores extranjeros. Era normal que les tocara un oponente el primer día y sufrieran una derrota tan aplastante, sin conocer las habilidades ni los hábitos de combate del rival, siempre y cuando pudieran superar ese obstáculo mental. También habían experimentado la represión en anteriores batallas internas de Estrella Azul, pero incluso contra 002, en un enfrentamiento 1 contra 1, nunca habían sido aniquilados por completo. Este golpe para los expertos de los principales servidores no pudo haber sido insignificante. Anoche, todos los servidores principales de Blue Star discutieron tácticas en el canal, analizando las habilidades del enemigo, y solo se dispersaron en la madrugada. Hoy era el momento de ver los resultados. Para los jugadores de Blue Star, era crucial saber si podrían cambiar el rumbo del partido tras las 50 bajas y 0 remates conseguidos por la fuerza principal del rival ayer. Al comenzar la batalla, la línea defensiva establecida por el equipo Estrella Azul, que había invertido todos sus recursos en ella, seguía siendo muy inferior a la de los equipos extranjeros de mayor nivel. Por lo tanto, hoy el equipo Estrella Azul simplemente eliminó algunos objetos avanzados, utilizando solo una pequeña cantidad de objetos defensivos y desplegando tantos objetos que impidan la acción como sea posible. Los recursos se utilizarían en lugares más importantes para ayudar a eliminar a los oponentes. Daba igual si podían mantener el control de la isla. Preferían sacrificar la muerte de una docena, 20 o incluso un equipo completo de 50 personas a cambio de la fuerza principal del oponente. Matarlos significaba obtener ganancias. A la carga. Podemos revivir de todas formas. Matarlos a pesar de la diferencia de nivel, incluso si perdemos, es glorioso. A la carga. Son solo jugadores que se desarrollaron y subieron de nivel antes que nosotros. No hay nada que temer. Alguien gritaba con los brazos en alto. El jugador extranjero, enfurecido, alzó su cetro y, detrás de él, los hombres planta, armados con arcos largos de ramas, reunieron energía verde en sus manos, formando una lluvia abrumadora de flechas. Los puntos de vida de los jugadores de la Estrella Azul en la primera fila disminuyeron rápidamente, y los jugadores más débiles de la parte trasera, con menos del 60% de sus puntos de vida, murieron por un impacto crítico de flecha. ¿Es este un arquero? ¿No es algún lanzador de ballestas humanoide? Los ojos de Kuan se abrieron de par en par. Su habilidad le permitía disparar un máximo de 5 flechas a la vez, pero la del oponente era como si 10.000 flechas regresaran a la secta. El arco en su mano podía cambiar de forma, permitiendo ataques tanto de un solo objetivo como de área. Las flechas disparadas a sus propios compañeros incluso podían restaurarles la salud. Era demasiado exagerado. Kuan miró su propio arco, sintiendo por primera vez una profunda sensación de impotencia e inferioridad. La arquera enemiga era divina, y ella. La mirada de Yu-Jian estaba fija en el campo de batalla. Ese es el comandante de la facción Vida, la raza de la gente planta. La curación puede ser un talento racial, pero una raza que solo puede curar no puede vivir con dignidad en un mundo de dimensiones superiores, así que algunos se han embarcado en el camino de infligir daño. Es similar a los talentos de clase de los jugadores de Estrella Azul. Personas de la misma clase pueden desarrollar talentos diferentes. Capaz de infligir daño y curar, capaz de realizar ataques de área y de un solo objetivo, era igual que Yu-Jian, solo que gracias a su talento.
Su capacidad de curación era mucho mayor que la de Yu Jian. Entre los jugadores de su mismo nivel, era evidente que no eran tan buenos como los especialistas en infligir daño puro. La eficiencia de daño infligido por Yu Jian fue comparativamente mayor entre los jugadores de Blue Star. Hoy, los 4 principales servidores de Blue Star se propusieron provocar a los oponentes y obligarlos a usar sus movimientos definitivos. Hasta ahora, los combates han sido brutales, pero al menos han sido efectivos. La diferencia de poder era demasiado grande. Los oponentes podían ignorar las tácticas de los jugadores de la Estrella Azul, pero lo contrario no era cierto. Para obtener su inteligencia de combate, los jugadores de Estrella Azul solo podían sacrificar sus vidas. Revivían tras morir, pero el hecho de ser asesinados constantemente, y con jugadores que atacaban psicológicamente al otro lado, provocaba un colapso psicológico que también resultaba peligroso. Una vez que terminaba, una persona podía quedar arruinada, incapaz de volver a subir de nivel. Pero los jugadores de la Estrella Azul no tuvieron otra opción. Otros podrían dudar y abandonar temporalmente la batalla para recuperar el aliento debido a la fuerza y la ferocidad del enemigo. Los comandantes de cada servidor no podían retroceder. Tenían que permanecer en el centro mismo de la batalla, presenciando el poder del enemigo y viendo cómo sus compañeros jugadores humanos, que una vez lucharon junto a ellos, eran masacrados. Tras 30 minutos, la base 016 fue capturada. Tras 50 minutos, la base más 02 fue capturada. Según las reglas del campo de batalla, los bandos atacantes de los 2 servidores principales, tras capturarlos con éxito, podían dirigirse a los servidores principales restantes, el 025 y el 032, para continuar su asalto. Los artículos que estos jugadores extranjeros podrían usar también deberían estar restringidos. Les tomó 1 hora llegar a 120 metros frente al 032. Matriz de teletransportación. Sin embargo, la incorporación de 2 equipos extranjeros duplicó la presión sobre los equipos 025 y 032. Ustedes tampoco son tan buenos, tardando tanto en luchar contra estos jugadores de la Estrella Azul, dijo el hombre lagarto de la recién llegada facción Aurora a la agente planta que tenía delante. Los hombres lagarto eran mucho mejores que las imágenes difundidas en la internet de Blue Star. Parecían bastante humanos, solo que sin pelo, y eran más altos y musculosos que los humanos. Al activar su defensa, les aparecía una capa de escamas de lagarto brillantes en el cuerpo. Debían pertenecer a la raza de los hombres bestia. Ese servidor 016 era demasiado débil para luchar. Mira mi cabeza, 40 bajas y 2 comandantes. Jugadores débiles, comandantes débiles, estos son los expertos de Blue Star. Mientras el hombre lagarto hablaba, los jugadores extranjeros lanzaron miradas de desprecio a los servidores principales que observaban. Mañana sería su turno. En los mundos de dimensiones superiores, la lucha se centra en la obtención de recursos. Una vez que se alcanza el poder suficiente, uno se acerca a la divinidad, o tal vez se convierte en un dios. Solo las razas poderosas pueden sobrevivir y reconstruir la civilización. Los recursos son limitados, incluso en mundos de nivel superior. Si ganan en el campo de batalla avanzado, la recompensa son los recursos del plano Estrella Azul. Tanto ellos como otras fuerzas externas tampoco desean que surja otro competidor. Yu Jian y los demás no tuvieron problema en soportar la mirada desdeñosa del poderoso enemigo. Light Fizzly Kepley permaneció impasible, y Lilith resopló con frialdad. Sus suministros son limitados. Las pociones curativas que usan en el campo de batalla son equivalentes a tu poción curativa de grado especial. ¿Puedes vendernos más? Solo quedan 4 de nuestros servidores principales en el campo de batalla. Lilith miró a Yu Jian. Sería aún mejor si tuvieras píldoras de reposición de sangre. Los recursos medicinales del enemigo estaban restringidos al nivel más alto de Blue Star, por lo que ella había refinado pociones curativas que superaban el nivel de Blue Star. Los alquimistas de 01 habían visto la píldora regeneradora de sangre y la poción curativa de grado especial de 002.
Sus pergaminos de alquimista y los del servidor Waguo eran diferentes. La lógica subyacente de la creación era distinta, lo que hacía imposible su replicación. El servidor Waguo incluso disponía de tiritas especializadas para heridas y píldoras curativas, ambas con excelentes efectos. Yujian. Tengo una poción curativa de grado especial. Puedo venderte más. En ese momento en el campo de batalla, la mirada del hombre lagarto recorrió el lugar, buscando el siguiente objetivo. Lo encontró. El comandante del 032. Un tenue resplandor marrón iluminaba su piel. Esa era su armadura defensiva. Incluso el jugador defensivo más fuerte de Estrella Azul, Cuchillo de Cocina, parecía bastante débil en comparación con sus capacidades defensivas. Llevaba un martillo gigante en una mano y corrió entre la multitud hacia su objetivo. En el camino, las habilidades de los jugadores de la Estrella Azul llovían sobre él. Su armadura solo sufrió daños en algunos puntos, y su barra de salud se redujo en una quinta parte, algo que los jugadores de Blue Star lograron utilizando habilidades y objetos que perforan la armadura. ¿Esto es todo lo que tienes? Parece que puedo romper mi récord de racha de asesinatos hoy. El hombre lagarto levantó su martillo gigante con entusiasmo, golpeándolo en la cabeza de Kipres Injuri, el comandante de 032. Al mismo tiempo, una figura apareció rápidamente detrás de él. Un asesino que empuñaba una daga de tripas de pescado. El equipo atacante reaccionó muy rápidamente. Los compañeros del hombre lagarto detectaron el 032. El asesino estaba a punto de dar un paso al frente para detenerlo cuando alguien les arrojó una bomba de mierda patrocinada por 030. Si estás escuchando esto en otro canal que no sea Novelas del Conejo, por favor repórtalo. Recuerda que este contenido solo lo encuentras aquí, así que apoya al canal y disfruta de las historias con nosotros. Capítulo 515. El comienzo de la resistencia. Donde habían visto algo así estos jugadores extranjeros de planos de alta dimensión y niveles superiores. En su momento de aturdimiento, dos equipos del Distrito 032 se abalanzaron hacia adelante, usando sus cuerpos y sus vidas para bloquear los ataques de sus compañeros, creando una oportunidad. No se limitaron a lanzar sus habilidades y objetos perforadores de armadura al azar. Los apuntaron todos al pecho, la espalda y la cabeza del hombre lagarto. El martillo gigante del hombre lagarto acabó con la lesión de Kipres, pero la espada de tripas de pescado del asesino del Distrito 032 también se le clavó en la espalda. Lamentablemente, no produjo un golpe crítico. Los asesinos dependen de los golpes críticos y el daño crítico para acabar con los enemigos de mayor nivel. Sin un golpe crítico, incluso un remate con todas las mejoras activadas solo le quitaba la mitad de la salud al hombre lagarto. Para un jugador defensivo de este nivel, aún quedaba mucho camino por recorrer para no ser eliminado con solo la mitad de la barra de salud perdida. Mientras tanto, los dos equipos de jugadores del Distrito 032 fueron prácticamente aniquilados. A la hora y 15 minutos, apareció un mensaje en el canal indicando que la base del Distrito 025 había sido capturada. ¿Crees que puedes atravesar mi defensa?, se burló el hombre lagarto. Incluso promediando sus estadísticas, su reducción de daño superaba con creces el nivel de los jugadores de Estrella Azul. ¿Con qué contaban para luchar los débiles habitantes de la Estrella Azul? El hombre lagarto contraatacó y le propinó al asesino del Distrito 032 dos martillazos. Con el primero, los huesos de su brazo y hombro se hicieron añicos poco a poco. Para una clase de DPS cuerpo a cuerpo, mutilar la mano antes de matar era una provocación insultante incluso en mundos de alta dimensión. El segundo golpe tenía como objetivo acabar con la vida del jugador del Distrito 032, pero justo cuando el martillo cayó, un enorme proyectil de ballesta salió disparado desde atrás. Con un sonido sibilante, le atravesó la espalda herida. El jugador Potwitout Clearbrot, C032 ha terminado Gamma Aurora. Mientras el hombre lagarto caía, sus congéneres miraron hacia atrás con asombro e ira a la mujer de pelo largo que permanecía de pie detrás de una enorme balista. Acabaron con los jugadores de la Estrella Azul que tenían cerca e inmediatamente se abalanzaron sobre la balista, destrozándola en pedazos con unos pocos golpes. Antes de morir, Potwitout Clearbrot incluso hizo un gesto internacional de amistad. Menudos idiotas.
la balista no valía para nada. Así es, la balista fue construida de la noche a la mañana por Happy Fitter, el viejo herrero Liu y el maestro mecánico del episodio E02. No habían dormido en toda la noche. Pero lo verdaderamente valioso fue ese dardo de ballesta. Los distritos 002 y 001 habían patrocinado los materiales, y su fabricación fue extremadamente precisa y laboriosa. Hay que tener en cuenta que fusionar diferentes materiales es increíblemente difícil. La lógica en este sentido es similar a la alquimia. Solo fabricaron un perno en una sola noche, y estaba recubierto con toxinas templadas por Yu Jian, todo con el fin de cambiar el rumbo de los acontecimientos de hoy. Entre los jugadores extranjeros, estos hombres lagarto tenían la defensa más alta. Si podían matarlos, podían matar a los demás. La moral es muy importante. Si todos tienen miedo incluso antes de salir al campo, entonces es realmente imposible luchar. Dado que podían fabricar un perno tan grande, también podían fabricar flechas más pequeñas, y al sintetizar su experiencia, podían esforzarse más para producir balas más letales. E02 se especializaba en la fabricación mecánica, mientras que los artesanos de la caravana del distrito 002 y el viejo herrero Liu se especializaban en la forja de equipos. A la hora y media, la base del distrito 032 fue capturada y el sistema anunció un alto el fuego. Hoy, los 4 distritos principales no resistieron mucho tiempo, y los resultados seguían siendo trágicos, pero fueron mucho mejores que los de ayer. Ese hombre lagarto llamado Gamma tenía un estatus importante en su equipo. Intercambiar a una docena de jugadores de Estrella Azul por uno de ellos podría no parecer vergonzoso, pero desde el principio no habían respetado a los jugadores de Estrella Azul, considerándolos meros organismos inferiores. Para los valientes y belicosos hombres lagarto, no se trataba solo de morir una vez y reaparecer. Era una cuestión de honor. Eran una raza nacida para la batalla, y su talento residía en ello. Cuanto más mataban, más fuertes se volvían sus habilidades. Esta es también la razón por la que eran incansables, volviéndose más valientes a medida que mataban. Tras el alto el fuego, aumentaron los mensajes en el canal Estrella Azul. Lesión de Ki Press, Distrito 032. Hicimos lo mejor que pudimos. Mañana, solo podemos contar con ustedes. La fuerza del Distrito 030 no era muy diferente a la de ellos. Dependía principalmente de los distritos 001 y 002. Mañana sería la última oportunidad de Estrella Azul. No me pegues. Distrito 030. Han logrado obtener información sobre el enemigo. Eso ya es genial. Seguiremos las instrucciones de los distritos 001 y 002. Haremos lo que nos digan. Desierto, Distrito 001. Veamos primero la situación de emparejamiento para mañana. El rey me pidió que patrullara la montaña. Alegría. Rey de Faal por mayor. La vida es como una obra de teatro. El rey me pidió que patrullara la montaña. Distrito 002. Acepté. Yu Jian ya le había dicho a Wilderness que las discusiones tácticas debían mantenerse, en la medida de lo posible, dentro de un círculo de confianza. Con enemigos extranjeros tan poderosos, ¿quién podría garantizar que nadie querría pasarse a su bando para obtener recursos para mejoras? Eran jugadores de mundos de dimensiones superiores. Aunque ofrecieran algún equipo que ellos despreciaban, podría ser de primera categoría en Blue Star. Siempre hay que estar alerta. La tentación del poder era demasiado grande para los jugadores. No podían permitirse perder, así que tenían que tener cuidado. Hoy habían logrado poner a prueba las habilidades y los estilos de combate del enemigo, pero esto también provocaría que el enemigo se volviera más cauteloso. Cuanto más tiempo consigan retrasar a los jugadores extranjeros mañana, mayores serán nuestras posibilidades de ganar, dijo Hoy. En el peor de los casos, las 3 líneas colapsarían y 4 facciones extranjeras atacarían el Distrito 002. 6 horas es realmente demasiado tiempo. Las cosas podrían salir mal fácilmente. ¿Quién crees que tiene el objeto especial que mencionó el sistema? Alzó la vista, con expresión tranquila. Está en manos de Wilderness, suspiró Yu Jian. Ella no quería que Wilderness usara ese objeto.
Si la base desaparecía y él volvía a entrar a campo, moriría. Joy. ¿Y si el sacrificio es necesario para la victoria? Los jugadores extranjeros probablemente también quieran los objetos de nivel Dios de Blue Star. Tras una muerte verdadera, se obtenían objetos de nivel divino. Era un buen cebo. Wilderness podía resistir el ataque de una facción, pero el Distrito 030 no. Una vez que llegaran los refuerzos extranjeros, los 3 distritos principales restantes estarían en peligro. Si el Distrito 001 cayera, algunos de sus miembros optarían por volver al campo de batalla para luchar por sus vidas. Si el Distrito 002 cayera, lo más probable es que sus expertos optaran por mantenerse al margen por el momento. Mientras estuvieran vivos, siempre habría una oportunidad para contraatacar. ¿Quieres protegerlos? Joy miró a Yu-Jian. Esta batalla es solo el comienzo. Los jugadores de Estrella Azul deben dirigirse a sus mundos de alta dimensión. Estrella Azul necesita gente como Wilderness. Mientras podamos resistir, incluso si el Distrito 001 cae, ya no tendrán que arriesgar sus vidas, dijo Yu-Jian. Tengo una idea. Un enfrentamiento directo no funcionará, así que solo nos queda jugar sucio. ¿No se te da bien? Tu Luo Shu ahora no solo puede teletransportar a nuestra gente, sino también a los enemigos, ¿verdad? El ojo de la verdad podía mejorarse junto con su poder de combate, y lo mismo ocurría con el Luo Shu. El labio de Joy se crispó ligeramente. Parece que tú no juegas sucio. Puede teletransportarlos cuando se combina con mis habilidades, pero el tiempo de recarga es bastante largo. Como era de esperar, eres bastante paciente. Nunca antes habías teletransportado a un enemigo, sonrió Yu-Jian. Este viejo sí que sabía cómo guardar un as bajo la manga. Eso se debe a que no era necesario. Las cargas de teletransportación del Luo Shu son valiosas, dijo Joy. Luo Shu también había sido mejorado en el campo de batalla avanzado, y de hecho aún no se había encontrado con una situación que justificara revelar su as bajo la manga. En ese momento, Intestino de Cerdo Triste envió un mensaje al canal. Mañana vamos al campo de batalla para la última y dura batalla. Esta noche he preparado sopa de verduras silvestres, cerdo estofado, chuletas de cerdo fritas y ternera salteada con pimientos silvestres para todos. Ahora bien, a los jugadores de Estrella Azul no les importaban las facciones de distrito. Para los distritos restantes que aportaban ingredientes, cartas de objetos o recursos, Intestino de Cerdo Triste calculaba todo al precio de coste. Todos disfrutaron de una cena suntuosa, aunque la del Distrito 002 fue, naturalmente, la más fastuosa. Otros distritos, en función de los materiales e ingredientes que trajeron, solo tenían un plato en una porción pequeña, y tuvieron que proveerse de sus propios alimentos básicos. Anteriormente, los jugadores del Distrito 002 tenían que elegir sus platos de carne, pero hoy podían probarlos todos. Era el momento de darse un festín antes de la batalla. Considerando que los jugadores extranjeros no son humanos ni animales, no es apropiado usar el pronombre ellos. Dado que provienen de un mundo de alto nivel, se utilizó el /ella, deidad. Capítulo 516. Los comerciantes no pueden ser pobres. Todos recibieron sus loncheras, llenas de comida aromática que les abrió el apetito al instante. El arroz estaba en una olla grande y podían servirse todo lo que quisieran. Yu-Jian abrió una lata de vino de frutas bajo en alcohol y alzó su copa. Debemos ganar. Exacto. La hermana Fuji extendió la mano y chocó su copa. Los jugadores, ya fueran de la misma mesa o de mesas diferentes, también alzaron sus copas. El comandante del área 002 tenía una mirada decidida. No hacían falta palabras, pues todos se entendían. No les gustaba perder. En el área 030, que acababa de recibir sus provisiones, aún no habían empezado a distribuirlas. En cuanto se abrieron las tapas de acero inoxidable, los jugadores, preocupados por la gran batalla del día siguiente, quedaron instantáneamente cautivados por el aroma. Un grupo de personas se abalanzó inmediatamente hacia adelante. Esto huele demasiado bien. Cerdo estofado. Miren este glaseado. Con esta salsa sobre el arroz, podría comerme 3 platos. Rápido, 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 pónganse en la fila y entreguen sus utensilios.
Una cosa era preocuparse, pero no podían simplemente rechazar una comida tan buena. Todos eran supervivientes del apocalipsis. No había nada que una exquisita comida gourmet no pudiera solucionar. Comerían primero. En un instante, incluso la salsa que quedaba en el fondo del cubo desaparecería. Después de la comida, Yu-Jian se quedó en la terraza de la autocaravana. Hacia donde miraba su ojo de la verdad estaba la base de jugadores fuera de Blue Star. No está nada mal, un vehículo urbano móvil. Si se pudiera recuperar, sin duda sería satisfactorio desmantelarlo. Si los jugadores de Estrella Azul perdieran esta vez, probablemente quedarían atrapados para siempre en la autopista del juicio final. Sin recursos suficientes para mejorar, como máximo podrían alcanzar el nivel 8. Sería difícil remontar después de eso. La noche anterior a una gran batalla, era inevitable darle vueltas a las cosas y no poder dormir. El problema era fácil de resolver. Podía usar la alquimia para aumentar su nivel de fatiga y se quedaría dormida en cuanto apoyara la cabeza en la almohada. Yu-Jian solo temía que cuanto más practicara la alquimia, más se excitaría. Había hecho una pequeña mejora al pergamino de veneno y lo había vuelto a fusionar. Bien, el efecto no había aumentado mucho, pero la velocidad de agotamiento de la salud era mayor. Estos jugadores extranjeros solo tenían un sanador por equipo, o quizás un sanador mediocre. Además, el tiempo de reutilización de sus objetos era el doble que el de los jugadores de Blue Star. La bonificación de velocidad de recuperación derivada de sus propias estadísticas no se promedió, por lo que su capacidad de producción continua fue mayor que la de los jugadores de la Estrella Azul. Pero las bonificaciones de estadísticas eran muy inferiores a las de los cristales de nivel divino. Varios jugadores de la lista de clasificación de poder que también poseían objetos de nivel divino no estarían exentos de posibilidades de ganar en un duelo 1 contra ellos. Yu-Jian se durmió alrededor de la 1 de la madrugada y se despertó a las 6. Su nivel de cansancio se había recuperado por completo. Cuando no tenía prisa, podía holgazanear durante media hora después de despertarse. Antes incluso de que amaneciera, el canal Blue Star ya estaba lleno de vida. Perry, E02. Me cuesta admitirlo, pero 002 es sin duda la zona más fuerte de Blue Star. Te deseo la victoria. Lesión de Ki Press, 032. Estábamos peleando tranquilamente entre nosotros, y de repente apareció un grupo de alienígenas de alto nivel. Abajo los alienígenas. Cebolleta, 016. Abajo los extraterrestres. El rey me pidió que patrullara la montaña, 002. Gracias por sus bendiciones y ánimos. El área 002 hará todo lo posible. A falta de una hora para que comenzara la batalla, los jugadores extranjeros en el canal del campo de batalla decían que después del partido de hoy podrían obtener aleatoriamente 6 objetos de nivel divino. A medida que los jugadores de Blue Star mejoraban sus equipos y gastaban dinero en el área de servicio, cuanto mejor progresaban, más energía les asignaba el sistema. Esta energía se utilizaba para crear objetos personalizados de nivel superior. De lo contrario, ¿cómo podrían encajar tan perfectamente con los jugadores de la lista de clasificación de poder? Los objetos de nivel divino estaban en manos de las fuerzas principales de cada grupo étnico o facción, y eran muy valiosos incluso en el mundo de alta dimensión. Aunque no fueran adecuados para uno mismo, podían venderse o entregarse a un maestro forjador, quien podía convertir los objetos de nivel divino sobrantes en cristales de mejora para alimentar los propios objetos de nivel divino. Si no fuera porque el plano de la Estrella Azul tenía tantos objetos de nivel divino, no estarían viniendo con tanta prisa a un plano tan desprovisto de energía. En los planos de bajo nivel, los objetos de nivel divino se van eliminando con el tiempo, los recursos disminuyen y ni siquiera tienen la cualificación para abrir el campo de batalla avanzado y desbloquear a los jugadores de otros planos. Al final, incluso seres humanos tan pequeños como luciérnagas perecerían junto con este avión. El sistema Estrella Azul se desactivaría definitivamente y toda la energía se recuperaría. Al mundo de alta dimensión nunca le importa el destino de los perdedores. Allí, mientras uno alcance el nivel 9, el tiempo no tiene importancia y, en circunstancias normales, uno es casi inmortal. Incluso si uno muere en batalla, existen habilidades de resurrección y de prevención de la muerte.
La energía en los planos de bajo nivel no es suficiente para que los jugadores alcancen el nivel 9, y la energía en el mundo de alta dimensión no es suficiente para que todas las razas / facciones se desarrollen. Por supuesto, la mayor parte del tiempo, todos necesitan comerciar y cooperar. Incluso allí, los individuos con gran capacidad de combate pertenecientes a razas poderosas son solo una minoría. La mayoría se dedican a la logística y la fabricación. Yujian se colocó frente a la pantalla iluminada, recabando información en silencio a partir de los mensajes enviados por estos jugadores extranjeros. Los responsables de logística de cada equipo se quedaron despiertos toda la noche, temerosos de perderse cualquier noticia. La caravana incluso intentó contactar con el otro bando para hacer negocios, pero en realidad para recabar información. El otro bando se burló de los artículos consumibles y los recursos de Blue Star, diciendo quién gastaría monedas de cristal en comprar basura. El intercambio no se concretó, pero sí descubrieron mucho sobre el mundo de alta dimensión. Tenía que ser la hermana Fubi. El mundo de alta dimensión y el juego de supervivencia Estrella Azul comparten el mismo sistema monetario. Las monedas de cristal se fabrican a partir de piedra de cristal, y la piedra de cristal es la fuente de energía para las operaciones del sistema y los supervehículos de nivel 8 y superiores. Por lo tanto, los jugadores de Blue Star ganan monedas de cristal y las gastan en el área de servicio, y el área de servicio obtiene energía, que luego se puede invertir en la construcción del sistema para crear cosas como la estación de transferencia. Si no puede recolectar monedas de cristal, el sistema del área de servicio no puede funcionar, razón por la cual las estaciones de transferencia en algunos servidores están tan deterioradas. El sistema genera objetos limitados, y los NPC solo los conocen un poco antes que los jugadores. Todos esos son recursos asignados al plano de la Estrella Azul. 1000 monedas de cristal igual 0,5 piedras de cristal. Ni Yujian ni la hermana Fugi eran ricos en el mundo de alta dimensión, y mucho menos los demás jugadores del Blue Star sin un centavo. La hermana Fugi estaba sentada en la hierba, mirando al mar, con la vista fija en el cielo en un ángulo de 45 grados y una expresión de tristeza. En realidad soy así de pobre en el mundo avanzado. Cualquier jugador cualquiera puede menospreciar mis estadísticas de riqueza y la caravana que construí con tanto esfuerzo. No, un comerciante puede morir, pero no puede ser pobre. Solo pensar en ser pobre cuando vaya al mundo de alta dimensión en el futuro hace que la vida sea insoportable. A su lado, Fizzingbow también se secaba lágrimas inexistentes. Mientras se limpiaba, giró la cabeza y comió en el supermercado Little Raccoon. Tiras picantes. Yujian dudó varias veces antes de hablar. Aún no habían ganado y ya se imaginaban sentados a la mesa. ¿Qué hay que temer de ser pobre? Nosotros también éramos pobres cuando empezamos. Cuando llegue el momento, les daremos un buen susto a estos extraterrestres. Faltaban 10 minutos para que comenzara la batalla de ataque / defensa. Todos los jugadores de las áreas 001, 002, 030 y 01 estaban en espera. Cuenta regresiva de 5 minutos. Los jugadores que venían a observar desde diversas zonas de Blue Star llegaron uno tras otro, y la mayor cantidad de jugadores se congregó en la isla base del área 002. Esta sensación de convertirme en la esperanza de Blue Star, la presión es un poco alta, susurró Psychedelic Mushroom. Las miradas expectantes de los jugadores de la Estrella Azul que observaban desde fuera se posaron sobre ellos. Algunos juntaron las manos inconscientemente, con los dedos temblando ligeramente y el semblante tenso. Faltan 5 segundos para que termine la cuenta atrás. El área 002 estaba asociada con la facción de la Noche Oscura, que era el grupo de jugadores con piel roja y orejas de elfo. Capítulo 517. El campo de batalla de los distritos más fuertes de Estrella Azul. El distrito 001 contra el Mar Profundo, una raza alta con cabello azul. El distrito E01 contra Aurora, la facción de los hombres lagarto. El distrito 030 contra la vida, una alianza multirracial liderada por los hombres planta. La mitad de sus jugadores tienen habilidades de regeneración de salud. El mismo tipo de ancestros vampiros de esas instancias de 3 estrellas también están en esta facción.
Tienen regeneración de salud rápida, agilidad y fuerza, pero no son tan repugnantes como la gente espora. El tiempo casi se acaba, mantengan sus posiciones, dijo Yu Jian en el canal del Distrito 002. Es probable que los enemigos, que tenían restringido el uso de objetos, no supieran que la condición para su habilidad de dominio había cambiado a una habilidad pasiva de muerte. Ni siquiera los jugadores del Distrito 002 lo sabían. Solo la habían visto usar la habilidad de dominio mientras estaba viva y no tenían ni idea de que tuviera otra aplicación. La estrategia del equipo seguía la misma rutina de siempre. Quan y Desert Eagle encontrarían sus propias maneras de mantenerse con vida en la retaguardia. El mayor valor de un tirador es simplemente mantenerse con vida. Los sanadores dan prioridad a la salud de los jugadores cuerpo a cuerpo. Los demás tienen que velar por sí mismos o, si realmente no pueden hacerlo, encontrar la manera de acercarse a un sanador para recibir una oleada de curación. Teniendo en cuenta la duración de 6 horas en el campo de batalla y el tiempo de reutilización de las pociones curativas, todos los medicamentos, excepto las píldoras de reposición de sangre, podrían asignarse a su límite máximo. Se completó la asignación de facciones y aparecieron matrices de teletransportación en los puntos de aterrizaje de los 4 distritos. Distrito 001. Wilderness observó a los altos jugadores de la facción de las profundidades marinas, frunciendo el ceño involuntariamente. Mudanza, como hablamos ayer. Tuvieron suerte. Hoy era un día soleado. Las habilidades de los jugadores de DEPSEA incluían más 5% de probabilidad de golpe crítico, más 20% de daño crítico y más 10% de agilidad durante la lluvia. El primer día de la batalla, cayó una ligera lluvia, lo que dificultó aún más la lucha para los jugadores de la Estrella Azul, que ya estaban en clara desventaja. La formación y coordinación del Distrito 001 fueron asombrosas. Su ejecución, impecable. Cuando el comandante daba una orden, los jugadores a su alrededor aprovechaban cualquier oportunidad para ayudar a sus compañeros a completar la tarea, sin necesidad de ajustes temporales en el campo de batalla. Por parte de Yu Jian, solo su equipo principal podía lograr tal nivel de coordinación, mientras que el Distrito 001 contaba con todas sus fuerzas de combate coordinándose de manera eficiente. Interesante, eres más útil que los jugadores de Estrella Azul de los últimos 2 días, dijo sinceramente la comandante de la facción Mar Profundo. Sin embargo, todavía no es suficiente. Hacía mucho tiempo que no veía a un plano inferior mostrar tal poderío y rendimiento en combate. Sería una buena idea dejar que los jugadores de Estrella Azul desarrollaran sus objetos de nivel divino y luego apoderarse de ellos una vez que alcanzaran el nivel adecuado. Pero, viendo su rendimiento actual, el riesgo de permitirles seguir desarrollándose era demasiado grande. Reconoció el desempeño del Distrito 001, pero sin duda no se contendría por ello. Marea relámpago. El Mar Profundo. La comandante clavó su espada larga en el suelo. En un instante, las olas y el trueno generados por la habilidad se precipitaron hacia la formación aparentemente inexpugnable del Distrito 001. Los jugadores con defensas ligeramente más débiles no duraban ni 2 segundos antes de ser derribados por la poderosa fuerza del agua, estrellándose violentamente contra el suelo mientras su salud disminuía en un 50%. Mientras el enemigo de DEPSEA, la habilidad de la comandante seguía activa, los miembros de su equipo alzaron sus armas y cargaron contra los miembros del Distrito 001. Estrella Azul aún no poseía habilidades grupales tan poderosas. Estos humanos eran buenos, pero hasta ahí llegaban. Mientras tanto, al otro lado, a menos de media hora de haber comenzado la carrera, el equipo del Distrito 030 ya había retrocedido 80 metros y seguía luchando por mantenerse en cabeza. El uso de sus viejas tácticas solo servía para irritar y provocar a estos jugadores alienígenas. La fuerza de la agente planta residía en sus habilidades, y su primera línea estaba compuesta por combatientes cuerpo a cuerpo de gran agilidad y poder de ataque, intentando sortearlos para atacar a la agente planta. Convertirse en comandante no era tarea fácil. El Distrito 030 lo había intentado y seguía esperando a que sus compañeros reaparecieran, así que por ahora solo podían centrarse en la defensa. No importa si perdemos. Mientras los retrasemos un poco más, nuestros compañeros de la Estrella Azul tendrán más posibilidades.
a la carga, a la carga, a la carga. Isla base del distrito E01. Los jugadores de control de masas y sanadores de su distrito eran muy fuertes, y se enfrentaban a la facción de los hombres lagarto, de gran potencia de fuego y especializada en ataques cuerpo a cuerpo. La prisión de Lilith atrapó a 2 enemigos a la vez, y frunció profundamente el ceño. Estaba frustrada. A pesar de todos los cálculos y el sacrificio de varios jugadores clave para crear una oportunidad para ella, solo había logrado controlar a 2 jugadores de Aurora. No es que ella fuera mala, es que sus oponentes eran realmente fuertes. La prisión tenía una barra de salud 5 veces mayor que la suya, y su defensa era 3 veces mayor que la suya. Contra los jugadores de Estrella Azul, ni siquiera soñarían con escapar dentro del límite de tiempo, pero estos enemigos actuales. Se concentró en controlar las cadenas de hierro. Hizo todo lo posible y, justo un segundo antes de que la prisión desapareciera, con la ayuda de la interferencia mental de Lois, clavó una cadena en el hombro de uno de los hombres lagarto e inmediatamente ejecutó su movimiento final. Un movimiento definitivo. Si acertaba, la muerte era segura. Tras acabar con éxito con el hombre lagarto objetivo, enfureció por completo al bando contrario. Lilith se retiró hacia el jugador principal más fuerte del oponente. El jugador Alpha, Aurora ha matado al jugador Lilith, E01, la jugadora Lilith usó la habilidad Lanza del Juicio. Ahora, el guerrero enemigo más fuerte estaba marcado con el efecto de juicio. No podía usar pociones de salud, y los ataques grupales aleatorios lo alcanzarían por defecto siempre que estuviera dentro del alcance de la habilidad. Los agentes de control de multitudes del distrito E01 estaban especializados en el control de grupos. Ahora podrían mantenerlo bajo control hasta que muriera. Isla base del distrito 002. Con la habilidad de reunir monstruos del cuchillo de cocina y la habilidad de bloqueo de Strawberry Candy, agruparon a varios elfos nocturnos oscuros. Después de que Yujian terminara de lanzar lluvia venenosa, atacó con su látigo de enredadera venenosa mientras se retiraba. Parecía muy cobarde. Era demasiado frágil frente a los jugadores alienígenas. La gran espada del otro lado brillaba con luz roja, y un solo golpe bastaría para matarla. Naturalmente, no podía lanzarse al ataque como lo hacía al luchar contra los jugadores de Estrella Azul. Su apariencia no importaba, y a ella le daba igual si parecía cobarde, incluso si los oponentes gritaban que el supuesto máximo poder de combate de Estrella Azul era una gran decepción. Incluso habían abandonado sus aires de seres superiores, y habían empezado a provocar verbalmente. Uno solo podía imaginar la rapidez con la que la lluvia venenosa estaba agotando su salud. Detrás de ellos, también se extendía el humo rosa venenoso liberado por el hongo psicodélico. Poseían habilidades de purificación, pero no podían utilizarlas. Shixuno se teletransportó solo para holgazanear. Sus apoyos necesitaban usar habilidades de bendición para purificar. Antes de que se pudiera lanzar el primer hechizo, un asesino capaz de matar objetivos de un nivel superior al suyo podría acabar con un jugador de apoyo de alto nivel con poca salud, 5 acumulaciones de mejora de sangrado y salud por debajo del 50%. Si un golpe no era crítico, 2 lo serían. La segunda habilidad de purificación tenía una barra de lanzamiento. Shixu eliminó los obstáculos y Kijibot Genders usó garras de hierro para arrastrar al enemigo varios metros hacia adelante, interrumpiendo la habilidad. Y en ese breve lapso, ¿cuánta salud adicional les quitó el efecto de sangrado a los oponentes? Si no puedo vencerlos estando en plena forma, no puedo vencerlos cuando están debilitados. Shixu se movía con rapidez, esquivando a los jugadores de Dark Knight. En 30 minutos de combate, ya había conseguido una triple baja. Yujian también logró una triple baja, no, una cuádruple baja, gracias a las bajas que la hermana Xi le había encomendado. Si no fuera porque todos estaban en el mismo barco en ese momento, Light Fizzly Keapley realmente habría querido acabar con Yujian a base de machetazos. Su sable cortahuesos asestó un golpe crítico que no acabó del todo con el objetivo, y el veneno acabó con el último vestigio de su salud. La actitud de los jugadores de la noche oscura pasó de la arrogancia a la solemnidad. Maldita sea. El daño de este jugador de Estrella Azul es altísimo, qué maestro del veneno tan repugnante.
Había perfeccionado un veneno sumamente potente que ignoraba las defensas y lo había integrado a sus habilidades. También se basó en el ojo de la verdad para escanear con precisión sus apoyos. De lo contrario, ¿cómo podrían estos jugadores de Estrella Azul haber interrumpido las habilidades tan oportunamente? Mátenla, rápido. En el tiempo que tardó en usar una sola habilidad, Yu-Jian se había convertido una vez más en el objetivo que todos en el campo de batalla querían eliminar. Los jugadores de Dark Knight se abalanzaron sobre ella, y Yu-Jian corrió por toda la zona de combate. Los jugadores espectadores habían estado animando con entusiasmo al ver al Distrito 002 luchar con tanta ferocidad, pero el campo de batalla cambió en un instante. Una vez que terminaron los efectos de mejora de sangrado y la habilidad del cuchillo de cocina, y el bloqueo de caramelo de fresa desapareció, la ventaja se esfumó de inmediato. Se acabó, el Distrito 030 está en peligro, y algunos jugadores clave del Distrito 001 han muerto tantas veces que su tiempo de reaparición ya llega a los 5 minutos, dijeron los jugadores que observaban con extrema ansiedad. Por parte de Yu-Jian, por muy bien que corriera o por mucha ayuda que recibiera de sus compañeros, no podía resistir los ataques con toda la fuerza de varios jugadores alienígenas. Ella, Shih-Tzu, la hermana Lan, la vida es como una obra de teatro, el hongo psicodélico y el cuchillo de cocina murieron uno tras otro. Cuando reaparecieron, todos tenían la marca mental del comandante enemigo sobre sus cabezas. Este capítulo ha sido actualizado. Capítulo 518. Área 002 trabajando juntos. Que solo tuviera una capa de la marca no me pareció mal. No tuvo mucho impacto. A la hora y media del inicio de la batalla de asedio, el Área 002 aún podía mantener una ventaja de 55-45. En los últimos 2 días, la región de Estrella Azul resistió durante 1 hora y 15 minutos. Los siguientes 20 minutos se prolongaron sacrificando vidas hasta que todos, incluso los jugadores de logística, murieron, llegando a tardar más de 15 minutos en ser derrotados. La batalla de hoy fue igualmente difícil. Aunque parecía que el resultado estaba muy igualado, el Área 002 no podía permitirse ni un solo error. Habían luchado con uñas y dientes por esta situación. Las expresiones de los jugadores de la Noche Oscura se tornaron gradualmente serias. Se veían obligados a darlo todo. Aún más grave era que, incluso después de haberlo dado todo, no podían volver a hacer avanzar la línea del frente, algo que no había sucedido en los 2 días anteriores. Querían pavonearse por el Área 002 con un récord de docenas de asesinatos consecutivos. Imposible. En cuanto empezaron a acumular bajas, los jugadores del Área 002 no se detenían ante nada. Luchaban de frente y jugaban sucio por la espalda. Incluso si morían, tenían que volver a apuñalar al enemigo. Aunque eso significara perder a 2 de sus equipos principales, tenían que poner fin a esas rachas de asesinatos. Kuan disparó una flecha especial antes de caer. Estaba imbuida con el veneno de Yu-Jian, y combinada con el ataque superior y los golpes críticos del tirador, el daño que infligía no debía subestimarse. La caravana también había fabricado balas mejoradas templadas con veneno, con las que estaban equipadas tanto la Desert Eagle como la Sister Fury. Los jugadores con fuerza y suficiente se enfrascaron en una guerra de desgaste en las cercanías. Atacaban al enemigo siempre que podían. Si lograban asestar un golpe antes de morir, lo consideraban una victoria. Tu número de bajas es mayor que el mío, y sigues alardeando de ello delante de mí. Life Keapley levantó su rostro salpicado de sangre y se burló mientras bajaba su espada, eliminando a un jugador enemigo con 10 bajas a cambio de su propia vida. La marca mental en su cabeza había alcanzado las 3 capas. Yu-Jian estaba a punto de alcanzar el 4º nivel. El enemigo la perseguía para matarla. Blue Star 030 está casi terminada. Mátenla. Antes de que lleguen los otros campamentos para apoyar el ataque, desplieguen la habilidad de dominio que posee el objeto de nivel divino. Gritó el comandante de la Noche Oscura. La facción de la vida podía acabar con 030 en 5 minutos. Planeaban ayudar a DEPSE a tomar 001 primero, y luego decidir si atacar E01 o dividir sus fuerzas para atacar E01 y 002 simultáneamente. Para entonces, el Área 002 se enfrentaría al menos a 2 campamentos.
Ya veremos cómo resisten. La razón para perseguir específicamente a Yu-Jian era simple. Cuantas más veces muriera, más tiempo tardaría en reaparecer y más capas tendría de marca mental, lo que afectaba enormemente su capacidad de combate. Si no lograba resistir, se vería obligada a usar su habilidad de dominio prematuramente. Yu-Jian miró a su alrededor. Sus compañeros no pudieron llegar a tiempo para ayudarla. A Kuan y Desert Eagle aún les quedaba 1 minuto en sus temporizadores de reaparición. No podía atraer a los enemigos hacia sus compañeros y provocar su muerte, así que, como no podía huir, dejó de intentarlo. Utilizando el ojo de la verdad para fijar el objetivo en el jugador de la noche oscura con la menor cantidad de salud pero las mejores estadísticas generales, Yu-Jian sacó 3 cartas de defensa y usó una carta de aceleración, cargando contra su objetivo. Al mismo tiempo, informó de su posición en el chat del equipo. Si fallaba, sus compañeros cercanos acudirían para rematar al oponente. Ella podría morir, pero tenía que llevarse a alguien con ella. Yu-Jian intentó colaborar con expertos como Light Fizzly, Play y Shiksu para eliminar al comandante enemigo, pero resultó demasiado difícil. El precio que el Área 002 tendría que pagar para acabar con ellos era demasiado alto, así que tuvieron que desistir por el momento. La mirada de Yu-Jian era fría y su velocidad, extremadamente rápida. El ojo de la verdad le permitía ver con claridad la trayectoria de los movimientos del oponente y sus puntos débiles en combate. Por el momento, no podía usar sus armas especiales. Su barra azul, que representaba el poder mental, estaba vacía, y su ya escasa barra de salud se agotaría si usaba siquiera la mitad de lo que le quedaba. El guerrero de la noche oscura que tenía enfrente, empuñando una gran espada de doble filo de 1,5 metros de largo con un tenue brillo rojo oscuro, resopló con desdén. Debe estar loca. Es tan frágil y, sin embargo, se atreve a desafiarme. Podría partirla por la mitad con un solo golpe de espada. El guerrero de la noche oscura sujetó la empuñadura con ambas manos, y el brillo de la hoja de la espada, como la llama parpadeante de una vela, se intensificó repentinamente. Esta espada parecía pesada, pero su ataque no era lento. Se balanceaba hacia abajo con una fuerza aplastante que parecía desgarrar el espacio y el aire. En efecto, solo surcó el aire y no impactó. Confiando en el ojo de la verdad, Yu-Jian calculó el momento preciso y esquivó el ataque hacia un lado. Antes de que la gran espada de doble filo pudiera cambiar de dirección, apuñaló a su oponente 2 veces. Con un cuchillo pequeño como este, las palabras del guerrero de la noche oscura se detuvieron abruptamente. De repente, la mano que sostenía la espada ya no podía controlar la hoja con precisión, y mucho menos asestar un golpe contundente. Este tipo de arma pesada tenía una gran letalidad, pero una velocidad de ataque lenta, lo que exigía mucho del usuario. No dejaba margen de error. De lo contrario, por muy buena que fuera, no podía infligir daño. Sobre su cabeza estaban el potenciador de debilidad y el potenciador de sangrado. Yu-Jian sujetó la bayoneta con ambas manos y se la clavó con fuerza en el pecho. La sangre de color rojo oscuro le nubló la vista, y a sus espaldas, los ataques del enemigo también la alcanzaron. En su última mirada antes de caer, Yu-Jian vio a Bigamer 80, Taro Paste Boba y Lingerin Fear acercándose para unirse y rodear al jugador de Dark Knight con poca salud al que acababa de atacar. Yu-Jian tenía 4 capas de la marca mental. Su tiempo de reaparición era de 5 minutos. Durante el periodo de reaparición del comandante, este podía ver el mapa base desde una perspectiva en primera persona. Tiempo de reaparición de Hoi: 3 minutos. Paraguas azul: 2 minutos. Nervio de Aladino: 2 minutos 50 segundos. Jinxe: 3 minutos 20 segundos. Cleaver Bro: 4 minutos. El número de jugadores de alto riesgo en el campo de juego se redujo repentinamente a menos de la mitad. Killing Bob Hender solo tenía 20 puntos de salud restantes. Observing the Waves acababa de ser asesinado. Light Fizzly, Play, Shiksu, Electric Net Kid y otros luchaban por mantenerse con vida. Si no lograban resistir hasta que reapareciera la mitad de los jugadores de alto nivel de combate, el Área 002 estaría acabada. El comandante siempre había sido un objetivo en movimiento en el campo de batalla. Anteriormente, ningún otro campamento podía vencer al comandante del Área 002.
Ahora, el panel de estado de cada jugador enemigo mostraba un poder de combate mayor que el del Área 002. Comandante, no podían ganar tan fácilmente. Por muy rápidos que fueran los movimientos de Shih-Tzu o por muy potente que fuera su ataque, en un campo de batalla caótico de este nivel, nadie podía evitar ser alcanzado por sus habilidades. Un ataque de área del oponente podría quitarle la mitad de su barra de salud. Siguió las instrucciones de Yu Jian, sin luchar de frente, limitándose a realizar asesinatos y utilizando a estos jugadores de razas extranjeras como puntos de experiencia para subir de nivel. Les dejó ataques de área para que se ocuparan de sus barras de salud. Hasta el momento, solo había muerto 2 veces. Él tampoco pudo resistir mucho más. Con tantos jugadores clave ausentes del campo, la presión sobre los que quedaban era demasiado grande. Los jugadores que estaban viendo la escena estaban muy preocupados. Se acabó, se acabó. A la hora y 45 minutos, la base 030 ha caído. La línea del frente de 001 ha retrocedido 120 metros. Cuando la facción de la vida llegue allí, todo habrá terminado. E01 está más o menos igual. Los 2 comandantes más fuertes están siendo derrotados contundentemente. Parece que el Área 002 tampoco podrá resistir. ¿Qué haremos en el futuro? Los recursos de Blue Star se reducirán en un 50%. ¿No se verá afectada también la estación de transferencia? ¿Cuál es el poder de combate promedio? Los tiempos de recarga de las habilidades del oponente son completamente diferentes. Los jugadores de nivel 8 o superior desbloquean una barra azul y tienen una habilidad sin tiempo de recarga. Son al menos de nivel 8, si no más. ¿Cómo se supone que se juega con Blue Star? Los jugadores que observaban atentamente miraban los tiempos de reaparición de los expertos en el Área 002. No podían hacer más que rezar en silencio. Más rápido, un poco más rápido. Hermana Lan, las coordenadas han sido enviadas. En la dirección de las 6 en punto, use el instrumento de viento chino. Purple Kando y Tianguo Sale King de Fa se retiraron protegiendo sus cabezas. Con su poder de combate, incluso un leve roce de las habilidades del oponente significaría la muerte. Pero con Yu Jian ausente y la sombra solitaria en el río frío aún reapareciendo, tuvieron que apresurarse al frente, observar la situación y asumir temporalmente el mando. El Área 002 ya estaba en desventaja. Mientras Light Fizzly que a Play, Shih-Tzu y Fizzing Bone siguieran allí, podrían resistir durante 3 minutos. Pero en ese momento, lo crucial era si lograrían estabilizar la situación después de 3 minutos. Capítulo 519. Intentando huir en el dominio del maestro del veneno. La habilidad de cucaracha inocente ardiente era demasiado importante. Sin recibir una orden, no la usaría ni podría usarla a la ligera. Solo después de escuchar el chat de voz del equipo de Purple Kando It, Innocent Cockroach Fieri corrió al lugar designado. Para protegerla, en un radio de no más de 20 o 30 metros, la gente a su alrededor seguía cayendo, y los más desafortunados sufrían fracturas graves en las extremidades o la columna vertebral, aunque no morían de inmediato. La muerte daría paso a la resurrección, pero el dolor era real para los jugadores, junto con la influencia psicológica del comandante local. Los jugadores, que cargaban con 5 capas de huellas mentales, estaban al borde del colapso mental, pero aún así se obligaron a reunir sus últimas fuerzas para bloquear el paso. Era Sister Beautiful Time. 5 capas de impresiones no significaban que solo la hubieran matado 5 veces, sino que las impresiones tenían un máximo de 5 capas. La inocente cucaracha ardiente no se atrevió a mirar atrás. Solo sabía que tenía que sobrevivir y llegar al lugar indicado. No podía perder tiempo ni dudar lo más mínimo, o la muerte de sus compañeros habría sido en vano. Finalmente, sonó el instrumento de viento chino. Innocent Cockroach Fieri había tocado el instrumento de viento chino muchas veces en la carretera, pero ninguno le había parecido tan pesado como este. Se contuvo con todas sus fuerzas, para evitar interrumpir la demostración desafinando. 100 pájaros rindiendo homenaje al Fénix, la melodía era alegre. Ni siquiera los extraterrestres habían visto jamás semejante espectáculo. El jugador de la noche oscura que estaba a punto de lanzar un conjuro de ataque de área de efecto fue interrumpido. La espada larga llameante que ondeaba sobre Light Fizzly que a Play se detuvo por medio segundo.
Aprovechando la oportunidad, Light Fist Play, casi exhausto, se giró de lado y blandió su sable contra el brazo del oponente. El espadachín, afectado por el instrumento de viento chino, luchó por resistir, pero finalmente fue alcanzado por el sable de Light Fist Play. El mecanismo de poder de combate promedio benefició más a la hermana Lan. Cuando la diferencia de poder de combate y nivel era demasiado grande, no podía controlar al objetivo. El efecto de control se reducía contra enemigos fuertes, pero era suficiente para que los jugadores en la zona 002, dentro de la influencia del instrumento de viento chino, pudieran recuperar el aliento. Las manos de Shiksu sangraban profusamente. Un líquido tibio empapaba la ropa de sus brazos, llegando hasta los huesos de sus muñecas, e incluso la empuñadura del sable estaba cubierta de su propia sangre. En un combate cuerpo a cuerpo normal, uno ya habría perdido su capacidad de combate, siendo incapaz incluso de sostener un arma. A pesar de su lamentable estado, aún así bloqueó el ataque del oponente. Su rostro estaba algo pálido, sus pupilas oscuras fijas en la trayectoria del sable curvo de color rojo oscuro del oponente que se balanceaba hacia él, fusionado con el brazo. Estaba esperando una oportunidad para matar de un solo golpe. La salud del oponente estaba por debajo del 50%. Con una habilidad de ejecución que le otorgaba un 100% de probabilidad de golpe crítico, confiaba en poder intercambiar golpes uno por uno. El sable curvo se acercó de nuevo, su punta casi rozando sus ojos. Se teletransportó y el sable lanza descendió desde el aire. El número de asesinatos atribuidos a Shiksu cambió de 4 a 5, pero tampoco pudo seguir luchando. Justo en ese momento, el sonido del instrumento de viento chino resonó en el campo de batalla. Los jugadores de la Noche Oscura que llegaban para reforzar la unidad fueron controlados inmediatamente al llegar, lo que le dio a Barco Pescador la oportunidad de curarlo a él y a otras fuerzas principales. La habilidad global del barco de pesca era fuerte, pero tenía un tiempo de lanzamiento y se interrumpía fácilmente. La vida es como una obra de teatro. Shiksu, Electric Net Kid y otros expertos recuperaron el 50% de su salud y resistencia, lo que dejó atónitos a los atacantes. ¿Qué es esa trompeta dorada suya? Si no es un objeto de nivel divino, ¿cómo puede ser tan fuerte? Ese impulso incontrolable de sacudir los hombros y mecerse al ritmo de la música resultaba absolutamente terrible incluso para los jugadores alienígenas. Las habilidades de estas estrellas azules, la gente de la zona 002, se estaba volviendo cada vez más repugnante. En ese momento, los jugadores de Dark Knight, enfadados por estar controlados por criaturas de un mundo inferior, aún no conocían la gravedad de la situación. La parte verdaderamente repugnante ni siquiera había comenzado. Yujian, Hoi y otros estaban a punto de resucitar. Habían transcurrido 3 minutos. Los expertos de la zona 002 resucitaban uno tras otro. El ánimo de los espectadores era como una montaña rusa, pasando de la desesperación a la esperanza de que la facción Estrella Azul aún pudiera salvarse. También observaron fijamente el temporizador de resurrección de Yujian. 30 segundos, 29 segundos, 20 segundos. La cuenta regresiva llegó a 0. ¡Genial! La zona 002 resistió. ¡Ah! El pez gordo ha resucitado. Gritó emocionado Potu y Toad Clearbrot. ¡Ay, qué lástima que el pez gordo tenga 4 capas de huellas mentales en la cabeza! Su mentalidad y su poder de combate no están en su mejor momento. Ya he experimentado esta sensación antes. Es duro, indeciso para luchar, temeroso de perder o cometer errores, y sus reacciones se ralentizan. Las 3 zonas principales restantes deben resistir. Ver esto me emociona hasta las lágrimas. Tras resucitar en la matriz de teletransportación, la primera acción de Yujian fue comprobar rápidamente el estado del equipo y la situación en el campo de batalla, para luego lanzarse sin dudarlo a la primera línea. En cuanto a las huellas mentales en su cabeza, mientras su estado mental fuera lo suficientemente bueno, las 4 capas de huellas, promediadas por el poder de combate, no podrían afectarla por ahora. El impacto en el poder de combate fue insignificante. El maestro del veneno no dependía de la producción numérica. Si estás listo, actúa. Arrástralos hacia el frente de la matriz de teletransportación. La voz de Yujian se escuchó en el canal Zona 002.
Alegría. 1. La vida es como una obra de teatro. 1. Observando las olas. 1. Paraguas azul. 1. La voz tranquila de Yu Jian, las respuestas de varios comandantes y de diversos líderes de equipo de alto rango reavivaron la esperanza en muchos jugadores que habían quedado marcados psicológicamente por las muertes y comenzaban a desesperarse. Una vez que Yu Jian resucitó, la presión sobre los demás disminuyó notablemente. Los oponentes realmente la persiguieron para atacarla. Inicialmente, quería usar una habilidad de curación de un solo objetivo para curar a sus compañeros de equipo, pero no encontró la oportunidad. Afortunadamente, también llegaron Yao Yao, Kie Kenao y 188 Nanda. Yu Jian echó un vistazo al jugador de la noche oscura, que había estado atacando frenéticamente las heridas del hombro y la espalda de Shiksu mientras este se encontraba fuera de estado y con poca salud, y luego blandió el látigo de enredadera venenosa sobre él. En menos de medio minuto, murió envenenado y cubierto de efectos negativos. Yu Jian y Shiksu solo intercambiaron una mirada antes de continuar luchando juntos contra los enemigos externos. Al no poder usar la curación de un solo objetivo, Yu Jian lanzó directamente una curación grupal sobre los jugadores más cercanos de la zona 002. La niebla venenosa bloqueó el camino más lejano, y los oponentes se dieron cuenta. No dejes que use la habilidad de dominio, dijo el caballero oscuro. El comandante gritó con urgencia. Anteriormente, querían obligarla a usarla, pero ahora solo quedaba el 60% de los jugadores de la noche oscura en el campo de batalla. El resto aún no había resucitado. Si usaba la habilidad de dominio ahora, la facción de la noche oscura podría perder. Siempre y cuando los atacantes de la isla base fueran eliminados, la batalla podría terminar pronto. La mejor manera de impedir que Yu Jian usara la habilidad de dominio era matarla cuando su salud estuviera baja. Para evitar que sus oponentes se dieran cuenta, Shiksu arriesgó su vida bloqueando sus ataques. Los oponentes se pusieron nerviosos. Tampoco querían perder. Un grupo atacó desde todas direcciones, saltando en el aire y lanzando hechizos directamente a la cabeza de Yu Jian. En tal situación, cualquiera moriría. La racha de asesinatos de Shiksu terminó, y Yu Jian murió una vez más. El jugador El Rey me pidió que patrullara la montaña, usó la habilidad de dominio 1000 millas de tierra quemada. Intentando huir en el doble dominio del maestro del veneno. Mátalos a todos. Antes de morir, Yu Jian había desbloqueado la habilidad de dominio 1000 millas de tierra quemada, pero no la usó activamente. Por lo tanto, en el momento de su muerte, desataría el doble de daño de área, y el dominio duraría 24 horas. El alcance también se duplicó, lo que equivale a establecer una línea de defensa inamovible, capaz de provocar hemorragias, a unos 100 metros delante del sistema de teletransportación. Cualquiera que pasara por allí lo sabría. Y los jugadores de la noche oscura más cercanos a Yu Jian fueron los que recibieron el mayor daño en ese momento. Quienes contaban con buen equipo perdieron la mitad de su salud al instante. Quienes tenían un equipo ligeramente inferior perdieron entre el 60% y el 70% de su salud. Mientras no abandonaran el dominio, no podrían eliminar el estado de sangrado. Su barra de salud disminuía un poco más con cada segundo que pasaban dentro. Solo podían usar objetos curativos de hasta 200 unidades, equivalentes a las píldoras de reposición de sangre, con un tiempo de reutilización duplicado de 2 horas. A estas alturas, era incierto cuántos jugadores aún tenían objetos para usar. Este capítulo ha sido revisado. Hoi sonrió. Adivina a dónde teletransportará Lu Boshu a los oponentes. La vida es como una obra de teatro, sonrió. El saqueo aún no se ha utilizado. Yu Jian sonrió. En este dominio, soy invencible. Capítulo 520. Dentro del dominio, ella es invencible. Yu Jian fue asesinado, y se oyeron gritos en todo el dominio. Una serie de notificaciones de muerte se propagaron. El jugador El Rey me pidió que patrullara la montaña. C002 mató al jugador 0 total. Noche el jugador El Rey me pidió que patrullara la montaña. C002 mató al jugador Xin Kai. Noche jugador El Rey me pidió que patrullara la montaña. C002 asesinado. Ella sola acabó con todo un equipo, varios de cuyos miembros eran expertos, que previamente habían arrasado el sector Estrella Azul en el campo
campo de batalla. La docena de jugadores nocturnos restantes se retiraron presas del pánico mientras soportaban el efecto de sangrado. Ahora era el momento para que el sector 002 contraatacara. Con su salud deteriorándose tan rápidamente, ¿cómo podrían los jugadores nocturnos luchar contra los expertos del sector 002? Mientras permanecieran inmovilizados y se les impidiera abandonar el dominio, morirían tarde o temprano. Liderados por Light Fizzly Play, Joy y Blue Umbrella, más de la mitad de los expertos del sector 002 estaban presentes. En menos de un minuto, el número de Night Players se desplomó. Jamás habían sufrido un resultado tan desastroso en el campo de batalla de la Estrella Azul. El desprecio en sus ojos se transformó en terror. Vengan a apoyarnos. No vayan al sector 001. Hizo señas frenéticamente el líder nocturno a la facción de la vida. Si fueran aniquilados, la facción Estrella Azul ganaría. ¿Qué sentido tendría entonces atacar el sector 001? El cetro rojo en forma de media luna, que sostenía el líder nocturno, era de muy alto nivel. Sus ataques espirituales podían matar a un gran número de jugadores de segundo nivel en un instante. Pero en ese momento, por muy fuerte que fuera, no podía salvar a los miembros de su equipo dentro del dominio. Rodeado por los expertos del sector 002, se encontraba acorralado en todas partes, y era incierto cuánto tiempo más podría resistir. Oh no, la facción de la vida se teletransportará aquí en un minuto. Será difícil para el sector 002 eliminar a la facción de la noche y terminar la batalla antes de eso. Los jugadores que observaban el partido caminaban de un lado a otro con ansiedad, suspirando y deseando poder unirse a la contienda para ayudar. El sector 002 puede convertir la derrota en victoria en un duelo 1 contra 1, pero con la incorporación de la facción de la vida, que cuenta con una habilidad de regeneración de salud y un tirador con gran capacidad de daño, ¿qué deberíamos hacer? Desde fuera, tampoco estaban dispuestos a rendirse. Cualquiera que hubiera luchado contra jugadores extranjeros sabía lo fuertes que eran. Sus movimientos y habilidades estaban calculados al extremo. Esta ventaja se había conseguido con mucho esfuerzo gracias a la dedicación de muchísimas personas. Sin embargo, varios sector 002 el comandante sabía desde hacía tiempo que el campo de batalla no terminaría tan fácilmente. Su propósito era atraer a la facción de la vida para darle al sector 001 la oportunidad de respirar. Ni el sector 001 ni el sector 01 podrían resistir a dos facciones extranjeras. Si estos dos sectores colapsaran, el sector 002 tendría que luchar solo contra 4. Incluso si Wilderness utilizara un objeto especial, la intervención de jugadores con habilidades seguiría siendo insuficiente. Incluso sacrificar sus vidas podría no conducir a la victoria final. La facción de la vida llegó al punto de aterrizaje del sector 002. Shih-Tzu, Sombra Solitaria en el Río Frío y la hermana Lang reaparecieron. En el canal que retransmite el partido, los aficionados de la Estrella Azul, guiados por el principio de perder el encuentro pero no el espíritu, recuperaban con pasión el terreno perdido durante los 2 últimos días. No me golpees. Sector Estrella Azul 030. Jugadores de alto nivel de un plano superior están a punto de ser aniquilados. Genial. Aunque el jefe sigue reapareciendo, las notificaciones de muerte no han cesado. Qian Wei, sector Estrella Azul 02. No lo entiendo. ¿No la mataron antes de que pudiera liberar su habilidad de dominio? ¿Cómo es que todavía tiene una habilidad de dominio tan poderosa? Olla caliente sin caldo claro, sector Estrella Azul 032. La jefa es de nivel 8. Probablemente sus habilidades también hayan subido de nivel. No puedo despertarme durante el día, sector Estrella Azul 020. Los jugadores de nivel 8 son muy fuertes, pero ¿dónde están esos jugadores de alto nivel que antes se burlaban de nosotros por ser débiles? ¿Por qué no hablan ahora? Alpha, equipo Aurora 01. No te alegres demasiado pronto. El resultado del campo de batalla aún no está decidido. ¿Quién iba a imaginar que esos jugadores nocturnos podrían luchar tan patéticamente? Clear 0, equipo nocturno 01. Ven tú. Prueba el daño que inflige este maestro veneno de Estrella Azul.
Si no hubiera sido por la prisa por seguir atacando la base de la Estrella Azul, los jugadores extranjeros también habrían empezado a discutir. El tiempo de reaparición de Yu Jian seguía siendo de 5 minutos esta vez. Solo aumentaría 6 minutos si volvía a morir. Así como el líder nocturno fue asesinado por los esfuerzos combinados de varios sectores 002 comandantes, la facción de la vida llegó al campo de batalla. La marca en su cabeza era un tanto problemática. Aunque aquel viejo monstruo rojo estaba muerto, la marca no había desaparecido. Duraba 12 horas. Tras reaparecer, Yu Jian lo sintió. La diferencia entre la marca de 5 capas y la de 4 capas era un cambio cualitativo. Era demasiado incómodo. Se sentía apática y le dolía la cabeza. Cuando intentaba pensar en movimientos o tácticas, se sentía intranquila, como si su cerebro estuviera bloqueado. Su capacidad de recuperación rápida también se vio afectada. Pero no había problema. Mientras ella permaneciera dentro del dominio, los demás comandantes se encargarían del resto. Sería difícil para los enemigos llegar al sistema de teletransportación evitando por completo el dominio. A las 2 horas y 30 minutos de la batalla, el sector 01 no tenía margen de maniobra y defendía la matriz de teletransportación hasta la muerte. Sus comandantes y la mayoría de sus jugadores de control de masas aún estaban reapareciendo. Aguantar media hora más no sería fácil. 1 hora sería un milagro. Al ser relegados al sistema de teletransportación, tenían restringido el movimiento y no podían esquivar los ataques de área. No había mucho margen de maniobra. Debían depender completamente de la fuerza bruta. La dificultad era extrema. A la línea del frente del sector 001 solo le quedaban 50 metros. Su situación era tan trágica como la del sector 002. Por suerte, sus enemigos no poseían una habilidad tan repugnante como la marca mental. Morir varias veces no mermaría su poder de combate. Habían resistido hasta ahora gracias a sus formaciones y a las sucesivas muertes de sus compañeros. Sector 002. Yu Jian se encontraba en el centro del dominio, su largo látigo ondeaba al compás de la brisa marina que se abalanzaba sobre 2 escuadrones atacantes. Puntos de energía carmesí y verde brillaban entre las espinas venenosas del látigo. Mientras permanecía en el dominio, el cristal de nivel divino en su pecho estaba funcionando, proporcionando bonificaciones tanto para el combate como para la recuperación. Con solo 2 latigazos, hizo retroceder a los escuadrones atacantes. Todos ellos tenían el efecto de sangrado continuo sobre sus cabezas. Una estrella azul de bajo nivel en realidad tiene un jugador que obtuvo una habilidad de tan alto nivel. La gente planta el comandante Lu jadeó. Ella solo tenía el nivel 8. Si a estas personas se les permitiera abandonar el plano de la estrella azul e ir a mundos de alto nivel para competir por los recursos. Estos jugadores de la estrella azul serían enemigos aterradores. Este tipo de habilidad tenía 2 formas de usarse y probablemente 2 variantes. Podía infligir daño o convertirse en una reserva de recuperación rápida, permitiendo que sus compañeros se recuperaran rápidamente en poco tiempo. Era una habilidad prácticamente nacida para la matanza de facciones en el campo de batalla. Los seres vegetales poseían talentos raciales. Su descarga de 10.000 flechas también contenía toxinas, pero él no había podido poseer una habilidad tan poderosa. El comandante nocturno dijo que sus ojos eran valiosos. No, para una persona planta, el cristal en su pecho que reemplazaba su corazón era lo más valioso de toda estrella azul. Era un artículo de primera categoría compatible con ellos. Una fría intención asesina apareció en los profundos ojos verdes de Lu. Levantó un escudo verde para interceptar las flechas disparadas por Quan. No albergaba ninguna animosidad particular hacia Estrella Azul. Simplemente era una cuestión de facciones y recursos. Un tirador débil lo atacó. Reconoció el coraje del oponente y también reconoció la fuerza del alquimista de la Estrella Azul, o mejor dicho, del maestro del veneno. Pero se limitó al reconocimiento. Ofrece tu corazón, tu cristal de nivel divino, y te garantizo que tus jugadores Estrella Azul atravesarán el bloqueo del plano y entrarán en las estrellas, lo que tú llamas los mundos de alto nivel. Los jugadores de Blue Star pueden obtener mejores recursos y convertirse en una raza civilizada de alto nivel. ¿Qué les parece? A cambio de un solo objeto de nivel divino, es un trato excelente para Blue Star.
Los jugadores de los mundos de alto nivel sin duda sabían cómo utilizar la siembra de la discordia y el secuestro moral. Gracias por ver. Si aún quieres ver más novelas de este estilo, suscríbete, comenta y dialoga en los comentarios para apoyarme. Eso me apoya mucho y te lo agradecería.